Pues muy buenos días. Hoy domingo 3 de diciembre de 2023, primer domingo de Adviento y festividad de San Francisco Javier. Una ruta en la que hemos concurrido muchos corredores y en la que hemos tenido de todo: niebla, abandonos, y hemos tenido que lamentar una caída de nuestro compañero Víctor por culpa de una rotura de cadena de transmisión. Se rompió cuando él iba pedaleando de pie y dio con sus huesos en la carretera. Si queréis escuchar y ver la crónica, pues nada, os dejo, y si os ha gustado le dais al like, y si no os ha gustado, porque los comentarios son machirulos, Franco Pantano, pues entonces dais un dislike. Hasta luego. ¡Qué delicia oler napalm por la mañana! Comienza el blog de Óscar Barbado, una página de internet para conocer asuntos de cicloturismo y otras cosas. ¡Qué delicia oler napalm por la mañana! Hola condenados, hola condenados. Hola confinados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Muy buenos días, tardes o noches a todos los compañeros del metal, de las bicicletas con cuadros de metal, y a todos aquellos otros que se pasaron al material del carbono, que son la mayoría. Estamos viendo imágenes correspondientes a la salida del domingo 3 de diciembre de 2023, festividad de San Francisco Javier, patrón de Navarra y patrón de las misiones y patrón del turismo, en el primer domingo del tiempo de Adviento de este nuevo año litúrgico. Seguimos oliendo a napalm, que es como estamos todas las mañanas, y a purines por la tarde-noche. Ya digo, este es el primer domingo del año litúrgico, primer domingo de Adviento, que coincide con el 3 de diciembre, festividad de San Francisco Javier. San Francisco Javier nació en el castillo de Javier, en Navarra, en el año 1506. Estudió filosofía y teología en París hacia mediados de la década de 1520. Mientras se formaba, conoció a Ignacio de Loyola, quien lo tomó como ayudante para la función de su nueva orden, la Compañía de Jesús. Fue ordenado sacerdote en Roma en 1537. A la edad de 31 años, y se dedicó a obras de caridad. En el año 1541 se fue a Oriente, evangelizó incansablemente en la India y en Japón durante 10 años. Murió en el año 1552, con menos de 50 años, con 46 años, en la isla de Sanchón Sancián, a las puertas de China. Y en el año 1621, poco más de 100 años de su nacimiento, fue proclamado patrono de Navarra, aunque la declaración fue ratificada por las Cortes del Reino en 1624. Los últimos 10 años de vida los pasó en las misiones, por primera vez en las Indias Portuguesas y Japón. Se calcula que recorrió 100.000 kilómetros en su vida de misionero. Cuando intentaba entrar en China cayó enfermo, probablemente una pulmonía, y murió el 3 de diciembre del 1552. De todos los milagros que se le atribuyen, el mayor es el de su vida de apóstol, que fue de un heroísmo continuo. Comía muy poco, pasaba largos ratos de la noche orando, y siempre se le encontraba alegre en medio de las dificultades, aseguraron quienes le conocieron. Su apostolado se extendió por el sur de la India, Ceilán, Malaca, las Islas Molucas y Japón. Cuando se disponía a entrar en China para continuar su labor, murió
de la pulmonía que hemos dicho. Fue canonizado por el Papa Gregorio XV en 1622 junto a San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, San Isidro Labrador y San Felipe Neri. Ha sido nombrado patrono de varios sitios y obras. En 1748 nombrado patrono de todas las tierras al este del Cabo de Buena Esperanza. En 1904 patrono de la obra de la propagación de la fe, de las misiones. Conocidas son las celebraciones llamadas Javieradas, allá por el 5 de marzo cada año en Pamplona. Creo que la primera se celebró hace más de 126 años. San Francisco Javier se dedicó a aprender el tagalo, el idioma, la lengua de los filipinos, lo cual no era nada fácil para él. Sin embargo, logró traducir al japonés una exposición muy sencilla de la doctrina cristiana que repetía cuanto se mostraban dispuestos a escucharle. Al cabo de un año de trabajo había logrado unas 100 conversiones. Ello provocó las sospechas de las autoridades, las cuales le prohibieron que siguiese predicando. Todos los domingos celebraba la misa a los leprosos, predicaba a los cristianos y a los hindúes y visitaba las casas. Su amabilidad y su caridad con el prójimo le ganaron muchas almas. Uno de los pecados más comunes era el concubinato de los portugueses de todas las clases sociales con las mujeres del país, dado que en Goa había muy pocas portuguesas. Uno de los tripulantes del navío había aconsejado que se llenase de barro el féretro de San Francisco Javier para poder trasladar más tarde los restos. 10 semanas después se procedió a abrir la tumba. Al quitar el barro del rostro, los presentes descubrieron que se conservaba perfectamente fresco y que no había perdido el color. También el resto del cuerpo estaba incorrupto y solo olía a barro. El cuerpo fue trasladado a Malaca, donde todos salieron a recibirlo con gran gozo, excepto don Álvaro de Ataíde. Al fin del año fue trasladado a Goa, donde los médicos comprobaron que se hallaba incorrupto. Ahí reposa todavía en la iglesia del Buen Jesús. San Francisco Javier, ora pro nobis. Bien, pues saludo especialmente a los ciclistas condenados por el matrimonio y por la paternidad, a todos los cicloturistas hispanoparlantes que nos siguen desde España y desde el resto del mundo, en especial desde Hispanoamérica. ¿Qué tal, compañeros ciclistas? ¿Qué tal vuestras mujeres? ¿Se quejan de que montáis mucho en bici? ¿Os quejáis vosotros de que las montáis poco? A las bicis me refiero. Las personas que componen esta andariega y muy trasegadora grupeta de Torrejón de Ardoz fueron las siguientes, en total 12 miembros: Javi Astaná, José Luis Conde, Enrique Cantos Bolata, José Luis González, Millán Lagunero, Benito, Víctor Flecha de Prada, Martín Adán, Martín Álvarez, Abel, Antonio Ave Asensio, Tommy, el vecino de José Luis, y este humilde cronista. He dicho 12 y no, son 13. La salida del día es la siguiente: 3 de diciembre, salida 9 horas, 85 kilómetros de recorrido, Alcalá Camarmameco, Azuqueca, Alboyeque, Chiloeches, El Pozo, Santorcaz, Anchuelo, Avituallamiento, Gurugú, Camsa y Torrejón. A las 9 horas y 5 minutos en la grupeta de 12 hombres, ya que Javi nos esperaba más adelante en Alcalá de Henares. Nos dirigimos por la carretera vieja de Alcalá de Henares, donde cogemos en rojo todos los semáforos de la travesía. Desde allí tomamos la carretera de Camarma, ya en compañía de Javi. En la salida de Alcalá, Millán perdió su plátano, que llevaba en el bolsillo trasero. Tras llegar a Camarma salimos para iniciar un repecho que empieza a quitar el frío de las manos. Llegamos a Meco, Azuqueca, y cruzamos la autovía 2 para llegar a la gran subida del día, Alboyeque y Chiloeches. A los comienzos de esta subida, nuestro compañero Antonio Ave Asensio avisa de que se marcha a Torrejón porque se le hace dura la etapa. El resto continúa con la ruta, pero ya antes de llegar a la población de Chiloeches yo estaba bastante descolgado del resto del grupo. Solo veía a Víctor a lo lejos en la subida y el resto esperaba en lo alto junto al puente que cruza las vías del AVE. En esa subida la niebla estaba presente en la ruta y hasta Santorcaz tuvimos niebla y poca visibilidad.
En la bajada de Santorcaz hacia Anchuelo se me volvían a escapar los compañeros, que se embalaban mucho con las curvas y la carretera mojada, la verdad. Y allí llegábamos a Anchuelo para tomar el café. José Luis Conde, José Luis González y Tommy se marchaban nada más tomar el café y el resto nos quedábamos un poco más de tiempo charlando. Reanudamos la marcha y Víctor se iba unos metros por delante. En la cuesta previa al 1,5 kilómetros antes del Gurbu, la conocida vulgarmente como el Reventón, nuestro compañero Víctor caía de la bici. Iba unos metros por delante de mí y no me fijé en el momento exacto de la caída. Solamente escuché el impacto de la bici contra el suelo y alcé la vista para verlo ya caído en el suelo. El motivo de la caída fue la rotura de la cadena de la transmisión de la bici. Ya habían visto los compañeros que estaba mal encajada esa cadena, lo advirtieron en el café y fijaos que finalmente se rompía esa cadena. Paramos y con la pericia de los compañeros y con la herramienta adecuada llamada tronchacadenas, en pocos minutos estábamos en marcha. Como anécdota, hubo un momento durante la reparación en el que nuestro compañero Enrique Borata, que estaba en cuclillas colocando la cadena, caía para atrás y daba con su cuerpo en la cuneta y se mojaba y manchaba con la humedad y barro del lugar. Bueno, pues reanudada la marcha llegábamos al Gurugú, Javi se despedía del grupo y el resto subíamos a la Camsa. Yo me descolgaba tras la subida, llegando en torno a un minuto de retraso que el resto de mis compañeros, que me esperaban un poco antes de la Plaza del Progreso. Así me despedía de mis compañeros hasta la próxima salida. La media fue de 20 kilómetros por hora, el recorrido realizado de 88 kilómetros. La temperatura a la salida era de 1 grado sobre cero a las 9 de la mañana y de 7 grados a las 13:30 horas. La verdad que pasé al menos yo, mucho frío en las manos, mucho frío en los pies y quizás el pecho y los riñones no iban del todo bien arropados. La presión atmosférica fue de unos 1020 milibares, que eso es anticiclón. Bien, hacemos una pausa y continuamos. Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor. Ya estamos en las primeras estribaciones de este puerto de categoría especial. Cuando se queda el cacaíto, ¿qué pasa, hombre? Se me terminó el jamón y no tengo fuerza. ¿Qué le dices a la afición? Por favor, que alguien llame al 984-1028 y que me manden unos sobres de tujamondirecto.com, o si no, que entre en la web, que yo no puedo, que estoy sujetando el manillín. Tujamondirecto.com. Pues a partir de ahora llega el momento de decidir si siguen escuchando este programa o si por el contrario, siendo flojos de espíritu, pusilánimes, socialdemócratas, deciden irse para evitar sarpullidos en la piel. Pueden, en caso contrario, escuchar programas como los de Julia Otero, Isabel Gemio, cualquier programa de La Secta, Teta 5, La 4, tales como El Rojo Vivo o Muerto, Más vale tarde que Iñaki, Casi todo es mentira, de Marta Flitsch, Risto me jode o La petarda de Carmen Chaparro, programas como los del hijo de Joaquín Prats, que es un ejemplo de la degeneración de la raza, o programas como los que presenta el tal Rodrigo no sé cuántos de la secta. Ya saben que este programa que dirige este viejo lesbiano va dirigido a aquellos que el sistema califica como machirulos, heteropatriarcas, opresores y fascistas. Por lo tanto, antes de aullar con furia porcina sobre los comentarios y opiniones vertidos en este vídeo, le aconsejo que lo deje, que cambie de canal. ¿Y quién es ese sistema que nos califica de machirulos, heteropatriarcas, opresores y fascistas? Pues, por ejemplo, personas como Àngels Barceló, de la cadena SER, que es la autoridad que otorga a los habitantes de esta nación el carnet de demócrata o el carnet de fascista. También su compañero Javier Ruiz, el educadito, el economista, pues también da ese tipo de carnets. Bien, pues como estamos ante un vídeo de poco menos de 40 minutos, quiero hablar básicamente de dos asuntos relativos al obituario de esta semana. Por un lado, el fallecimiento de Henry Kissinger, el todopoderoso que no creía en la transición pero que ayudó a Juan Carlos I a llevarla a cabo, que falleció a los 100 años. Un tío que llevaba
Bueno, ya hablaremos de él. Y por otro lado, el fallecimiento de la artista española Concha Velasco y de algunas reacciones que ha habido por ahí. Bueno, pues hacemos una pausa y continuamos. No es solamente por su grato perfume varonil que el hombre debe usar los productos Varón Dandy para caballero. Es por asepsia, por higiene, por pulcritud. Siempre y únicamente Varón Dandy. Bien, pues en relación al primer asunto que quería tratar, el obituario de Henry Kissinger, el todopoderoso que no creía en la transición, pero que ayudó a Juan Carlos I a llevarla a cabo. Vayan despacio, aconsejó las autoridades españolas en 1976. Era contrario a la legalización del Partido Comunista, su gran enemigo de siempre. Organizó una visita del rey a Estados Unidos que fue clave en la democratización de España, según algunas fuentes. Hay alguna crónica que dice que en 1975, poco después de la muerte del dictador franco, Henry Kissinger escribió un largo telegrama a Juan Carlos I, 5 páginas en las que se permitía aconsejar al rey sobre cómo debía actuar en el futuro y sobre qué personas debían rodearle. Eran consejos muy minuciosos y prácticos. Le decía: no vayas demasiado deprisa ni hagas más concesiones de las necesarias y no convoques elecciones hasta estar seguro de poder ganarlas. Explica Charles Power, director del Real Instituto Elcano, que prepara un libro sobre Kissinger y España, en el que desgrana minuciosamente el papel del jefe de la diplomacia estadounidense en la transición española. En aquel telegrama le recomendaba, por ejemplo, apoyarse en expertos demoscópicos para saber qué pensaba el país realmente y ajustar el ritmo al que debía implementar la apertura democrática. Pero Kissinger tenía una obsesión: el comunismo. Quería dejarlo fuera del Parlamento español y que se mantuviera su ilegalización. El tiempo le quitaría la razón y aquella legalización devendría en una de las claves de la transición pacífica en España. Henry Kissinger nació en Fürth, Alemania, en 1923, es decir, antes de la Segunda Guerra Mundial. Fue profesor de Historia de Harvard, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos y secretario de Estado entre 1973 y 1977 en los gobiernos de Richard Nixon y Gerald Ford. El solapamiento de ambos cargos, la primera y única vez que ha ocurrido en la historia, le convirtió en un ser todopoderoso, una suerte de presidente bis. Con ese poder cometió atroces crímenes de guerra, los bombardeos indiscriminados de la población civil en Camboya o el apoyo a golpes de Estado en Chile o Argentina. Por lo visto fue un hombre clave para que triunfara Pinochet en aquel golpe contra Salvador Allende, comunista y por tanto enemigo de Kissinger. Tiene a sus espaldas este Kissinger decenas de miles de muertos o desaparecidos. A pesar de todo, consiguió el Premio Nobel de la Paz, como le ocurrió igualmente al morenito Obama, que bombardeó Irak y asesinó a Bin Laden cuando pudo detenerlo y juzgarlo en sus Estados Unidos. Y ese premio Nobel se le dieron a Kissinger por su contribución al final de la guerra de Vietnam. Kissinger es conocido por sus posiciones realistas de la política exterior americana, el crudo interés por encima de toda cuestión ideológica y el uso de la fuerza para defenderlo. Su época en el poder coincidió con la última etapa de la dictadura española y la transición hacia la democracia. ¿Facilitó o dificultó ese proceso Kissinger? Pues no tuvo gran fe en la transición ni en la capacidad de los españoles para gobernarse a sí mismos, porque tenía un amplio conocimiento histórico tanto del siglo XIX europeo como de la Guerra Civil Española. Decía que admiraba la cultura, la literatura o el imperio español, pero no confiaba en la capacidad de vivir juntos de los españoles, como afirmó en alguna ocasión. Algunas versiones hablan de que está implicado en el magnicidio del presidente del gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 1973, ya que 2 días antes tuvo una fuerte discusión cuando sugirió que el gobierno español debía abandonar el proyecto de construcción de la bomba atómica. Carrero dijo que ese arma era necesaria para mantener la soberanía de España. Kissinger le levantó la voz muy enfadado,
y a los 2 días Carrero moría a pocos metros de la Embajada de los Estados Unidos en Madrid, con pleno conocimiento de los trabajos de taladro y túnel en la calle de Claudio Coello. La precisión del estallido del explosivo y su potencia se atribuye a una mina antitanque que guardaban los yanquis en la base de Zaragoza de Torrejón. El justo momento de la detonación hizo que el coche subiera varios metros. De haber explotado unas décimas de segundo antes o después de pasar sobre la bomba, hubiera hecho que seguramente hubiese muerto también el presidente, pero que el coche se hubiera desplazado hacia atrás o hacia adelante, con las mismas graves consecuencias, como digo, de la muerte. Pero esa precisión de explotar en la décima de segundo exacta se debe a la precisión americana, no como nos quieren vender, a la precisión vasca de esos etarras con boina que se colocaban a cerca de 300 metros para decir que iban a detonar, a juntar los cables en el preciso momento, a muchos metros de distancia. Kissinger tenía una visión benévola del régimen de Franco. Era un régimen autoritario, sí, pero que había permitido un desarrollo socioeconómico impresionante y era un firme aliado de Estados Unidos, aquella España. A pesar de esa visión, el secretario de Estado fue corresponsable de un movimiento que sería clave años más tarde. Ayudó a pergeñar un viaje de Juan Carlos I para comparecer ante el Congreso de Estados Unidos al completo, Senado y Cámara de Representantes. Era junio de 1976. El rey por primera vez habla de democracia para España y se compromete a impulsarla. Se lleva las loas de los editoriales de grandes medios como el Washington Post o el New York Times. A su vuelta a España echa al presidente Carlos Arias Navarro y pone a Adolfo Suárez. Recuerda Powell, el autor del amigo americano Galaxia Gutenberg en 2011 sobre las relaciones transatlánticas. La relación de Estados Unidos con España en la segunda mitad del siglo XX giraba en torno a las bases militares que había firmado Franco en 1953. La renovación de esos acuerdos era una de las herramientas políticas de la dictadura para conseguir fondos económicos y apoyo político de Washington. Pero tras la firma del texto definitivo en 1970, el asunto se quitó de en medio de la relación bilateral, que giró hacia aspectos más políticos. Kissinger visitó España en 8 ocasiones entre 1970 y 1976. Le preocupaba que el comunismo resurgiera en la península como había hecho en Italia o amenazaba con hacer en Francia. Desconfiaba de los partidos socialistas, tanto el español como el portugués, pero tenía un buen consejero en España, el embajador Wells Stevels, uno de los pocos diplomáticos de carrera que Kissinger respetaba y que se atrevía a llevarle la contraria. Stevels, que hablaba buen español y se reunía con los actores políticos de aquella España en convulsión, defendía la necesidad de apoyar al Partido Socialista para contener a los comunistas. Un PSOE atlantista, demócrata y moderado, Kissinger, que había visto el auge de los comunistas en Italia o en menor medida en Francia, desconfiaba y creía que los socialistas eran débiles y estaban mal organizados. En el último de sus viajes a España, Kissinger le dijo al entonces ministro de Exteriores José María Areiza: vayan despacio. Estaba especialmente obsesionado con el auge de comisiones obreras. Con el apoyo del PC, Washington apoyó a la UGT para contrarrestarlo. Kissinger llegó a organizar un encuentro entre los representantes de la mayor central sindical AFL-CIO con Juan Carlos I, según cuenta el autor del libro Powell. Y también hay que recordar que quiso incluso acelerar el traspaso de poderes de un Franco enfermo al príncipe Juan Carlos. Kissinger le envió un telegrama muy duro diciendo que bajo ningún concepto se debería apoyar una transición de poder rápidamente, había que esperar a que el dictador muriera. Kissinger era también actor en la clave de entrega del Sáhara Occidental por parte de España a Marruecos y Mauritania en 1975. El acuerdo tripartito ponía fin al conflicto desatado por la Marcha Verde que el rey Hassan II había organizado. Decenas de miles de civiles y soldados camuflados que entraron primero pacíficamente y luego a sangre y fuego en la que había sido provincia 53 de España. No es cierta esa leyenda de que Kissinger conspiró para organizarla, dice el autor del libro. Lo que sí que es cierto es que ni él ni Juan Carlos I creyeron nunca en la viabilidad de un Estado independiente en el Sáhara Occidental y querían que se lo quedara Marruecos porque para Estados Unidos era un aliado en la zona. Henry Kissinger, que el Señor se apiade de ti y de tus muchos pecados. Vaya un cabrón de tío este. No es solamente por su grato perfume varonil que el hombre debe usar los productos varón dandy para caballero. Es por asepsia, por higiene, por pulcritud. Siempre y únicamente varón dandy.
Bien, y en segundo lugar quería hablar de otra noticia triste, de otro fallecimiento. El sábado 3 de diciembre, mejor dicho, el sábado 2 de diciembre de 2023, falleció a los 84 años, 16 menos que Henry Kissinger, en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, la actriz Concha Velasco. Multidisciplinar, cercana e incombustible, Concha Velasco fue una artista que se granjeó el respeto de crítica y público por méritos propios. Su larga trayectoria profesional abarca muchas décadas, lo que, unido a su extrema polivalencia, hizo posible que varias generaciones la viesen destacar en múltiples ámbitos artísticos. Nació en Valladolid como Concepción Velasco Barona el 29 de noviembre de 1939. Sus aptitudes para el baile encaminaron sus pasos hacia el Conservatorio Nacional, del que salió participando en compañías como las de Manolo Caracol o Celia Gámez. Tanto en el baile clásico como en el español, Velasco destacó por su increíble tesón y profesionalidad, lo cual incluye también esa extrapolación al mundo del cine. Su capacidad interpretativa pronto llamó la atención de los directores de la década de los 50, quienes tras sus primeras apariciones en películas como La Reina Mora, vieron en Concha Velasco la encarnación de una España que necesitaba ver reflejada en la pantalla la mejor esperanza y el mejor futuro. En esta primera etapa, Concha Velasco supo interpretar el papel de joven pulcra y decente de una España de bien, como requerían las icónicas comedias del desarrollismo, tal como mostraban Las chicas de la Cruz Roja o El día de los enamorados. No obstante, Concha Velasco jamás se atuvo a los cánones preestablecidos, sino que supo trasladar a la gran pantalla su propia personalidad carismática y desenfadada. Sus personajes siempre fueron el rival perfecto para sus protagonistas, haciendo alarde de una sagacidad, perspicacia e inteligencia deudoras de las grandes féminas del cine de Howard Hawks. Junto a su compañero Alfredo Landa, Fernando Fernán Gómez, Manolo Escobar y especialmente Tony LeBlanc, ofreció una imagen de mujer decidida y fuerte, sin ceder a los melindres del estereotipo femenino del régimen. A pesar de que contextualmente formó parte de un plantel ineludible del cine del franquismo, Velasco siempre supo mantener su individualidad y resistencia a las imposiciones de la época, asumiendo retos interpretativos y personales. De este modo, en los años 60 llegaría incluso a consagrarse como intérprete musical gracias a la canción de Augusto Algueró para Historias de la Televisión. Con su interpretación de la chica Yeye, Velasco entraría en la exclusiva nómina de yeyes europeas como France Gall, Sylvie Vartan o Sheila. Mientras su éxito mediático se incrementaba, no dejó de ahondar en los retos interpretativos, incluso un enorme prestigio sobre las tablas con títulos de Shandy Wilson, Alfonso Paso, Muriel Rentnick, José Zorrilla o Terence Phoebe, a los que se unirán en décadas posteriores Antonio Boró Vallejo, Antonio Gala, Adolfo Marsellac, Marcia Norman o Tennessee Williams. Como primera dama del cine español, Velasco denotó la propia evolución del cine patrio con una transición interpretativa que coincidió en el cambio político del país. Así exploró todas las posibilidades artísticas que le ofrecía la carrera interpretativa, ahondando en papeles que se hicieron paulatinamente más complejos, cuyos roles se emboían en un cine más comprometido y social, como Pim Pam Pum Fuego, Las largas vacaciones del 36, La arriesgada esposa y amante, La colmena o la prestigiosa Esquilache, por la que obtuvo su primera nominación a Premio Goya a la mejor actriz de reparto. Precisamente ese rodaje le posibilitó trabajar con una de las personas más determinantes de su carrera, Josefina Molina, quien le abriría las puertas al éxito en otro de los medios que Velasco dominó, la televisión. Su papel en la serie Teresa de Jesús de 1984, dirigida por Molina y escrita por Víctor García de la Concha y Carmen Martín Gaite, no solo marcó un hito en la televisión española, sino que otorgó una nueva dimensión a la carrera interpretativa de Concha Velasco. En televisión también encontraría una nueva beta como presentadora, labor que realiza en varios programas a lo largo de las décadas, como Encantada de la vida, Sorpresa, Sorpresa en los 90 y hasta Cine de Barrio del 2011 al 2020. Entre tanto, el cine y el teatro no dejaron de estar presentes en su vida, alcanzando hitos personales como trabajar bajo las órdenes de Luis García Berlanga en el año 99 con Paris Tombucú,
o subiéndose a las tablas para dar vida a clásicos como Hécuba o protagonizando obras teatrales de su hijo Manuel Velasco, El funeral o La habitación de María. Su vida dedicada a la interpretación desembocó también en la obtención de numerosos galardones y tributos, entre los que destacan el Goya de Honor de 2013 o 2 nominaciones por la ya mencionada Esquirache a Mejor Actriz Protagonista por Más allá del jardín. Tampoco se ha de olvidar que Velasco obtuvo 4 premios del Círculo de Escritores Cinematográficos, 2 fotogramas de plata y 1 de honor, o la Antena de Oro por Teresa de Jesús. El funeral de la actriz Concha Velasco es este domingo 3 de diciembre en la Catedral de Valladolid a las 12. Después, en principio, será enterrada en el Panteón de Personajes Ilustres en el Cementerio del Carmen de la capital vallisoletana, según han informado fuentes de ese ayuntamiento. Bueno, Velasco sufrió un cáncer en el año 2014 y tras la pandemia ella misma reconocía que su estado había empeorado. Fue en marzo del año 2022 cuando su hijo Manuel anunció ante los medios de comunicación que su madre se encontraba ingresada en una residencia para que estuviese atendida durante las 24 horas del día. Residencia de la Comunidad de Madrid, como hemos dicho. No lo hemos dicho, pero bueno, en la Comunidad de Madrid. Voy a destacar 2 momentos de su vida pública y no quiero ser un poco cabrón, ni quiero que estando recién muerta esta señora que tantos buenos momentos nos ha dado viéndola en televisión, pero no tengo otra que contarlo. Hay un vídeo, en primer lugar, de una joven Concha Velasco saltando sobre una cama elástica en blanco y negro, jovencísima, guapísima. En el fondo de la imagen, un escudo de España, de la bandera de España de aquel tiempo, con el águila de San Juan. Esa imagen está censurada y desaparecida de internet y no la he podido encontrar para incorporarla a este vídeo. En segundo lugar, la entrada en la Comunidad Europea conllevaba la implantación en España del impuesto sobre el valor añadido, el IVA. Su consecuencia, la subida de precios en todo tipo de productos y servicios, era de difícil aceptación por parte de la opinión pública. Y el gobierno socialista de Felipe González, de la que ella era seguidora absoluta, recurrió a una de sus artistas de cabecera, Concha Velasco, para protagonizar una sonrojante actuación en televisión española llamada a minimizar la entrada en vigor del nuevo tributo. La fecha elegida, la Nochevieja de 1985. España se incorporaba a la Comunidad Europea en enero del 86. Bueno, pues aquella Nochevieja había una única televisión, la televisión española, campanadas y programa especial de fin de año. Bueno, pues la canción Que viva el IVA, que la podéis buscar en YouTube, ponéis Concha Velasco Que viva el IVA, fue sonrojante. Y con los años la propia actriz tuvo problemas serios con Hacienda, como le pasó también a otros artistas como Lola Flores, como le pasa ahora a Shakira. A los 79 años de edad, es decir, hace 5 años, Concha Velasco tuvo que plantar cara a Hacienda vendiendo su casa de Madrid para saldar las deudas con el fisco. Decía, a los 79 años empiezo de cero, pero ya no tengo ninguna deuda, puedo dormir tranquila, decía la actriz a la revista Semana. Por último, una mentira que figura en muchos documentales biográficos de internet y que he visto hace meses, porque Concha Velasco está enferma de hace tiempo y yo creo que los periodistas ya estaban fabricando documentales, homenajes, la estaban matando antes de tiempo. En uno de esos documentales se dice que Concha Velasco fue expulsada de una catedral porque era de izquierdas, y eso es mentira. Creo que el motivo por el que fue expulsada, si es que fue expulsada de la catedral, que lo dudo, pero era porque vivía públicamente en pecado sin estar casada con un hombre con el que tuvo un hijo, como madre soltera. Al parecer ese hombre además estaba casado. Creo que la actriz no era de izquierdas, yo creo que era del poder vigente. ¿Por qué lo digo? Pues porque cuando el régimen de Franco, ella era del régimen como buena hija de militar. Cuenta el periodista Eduardo García Serrano que él vivió, sin que se lo contaran, es decir, él mismo, en una cena en la que se hablaba de José Antonio Primo de Rivera, donde estaba presente cenando Concha Velasco. Y Conchita intervino para decir: si José Antonio me hubiera conocido, se habría casado conmigo. Por tanto, muy antifascista no sería Concha Velasco.
Cierto es su proximidad, como digo, a la izquierda en tiempos del PSOE, pero eso le vino después de haber pasado por el tálamo del actor, gran actor también, Juan Diego. Y es cierto que cuando llegó Aznar al gobierno, de Aznar le hizo sus guiños al PP y le dieron programitas de televisión con Aznar a Concha Velasco. Ahí está la foto abrazada ahora con Isabel Díaz Ayuso en estas últimas semanas y meses, porque consideraba que Ayuso era quien le concedió la residencia de tercera edad, una residencia pública, es decir, gratuita. Así que nada más, esas son mis valoraciones y Concha Velasco, por supuesto, descanse en paz. Muchísimas gracias por todos los grandes momentos que ha dado a la televisión y al entretenimiento de las familias españolas. Una señora muy simpática, guapísima, de joven. Me quedo además con el último papel, uno de los últimos papeles de la serie aquella de toreros que se llamaban Los Herederos, que hacía de mala y cabrona que lo bordaba, porque era muy buena actriz. Concha Velasco, descanse en paz, dale Señor el descanso eterno y brille para ella la luz perpetua. Bien, pues no hay tiempo para más, me despido con la esperanza de que en breve vuelva a publicar vídeo, porque será señal de que he salido en bici con mis compañeros, y les recomiendo que hagan como contestó John Rambo a la pregunta del coronel Truman. ¿Cómo vivirás, Johnny? Johnny le contestó, viviré día a día. Pues eso, vivan día a día y no se crean todo lo que escuchen por ahí, porque es muy posible que sea mentira. No olviden vitaminarse, mineralizarse, comer muchos insectos y gusanos. Los chuletones son para los que gobiernan, como Alberto Garzón. Ponga la lavadora a las 2 de la mañana por aquello de que la luz es más barata, planchen a las 3 de la mañana por aquello de que la luz es más barata, sean resilientes, inclusivos, paritarios, sostenibles, veganos, verdes, eco-friendly, gay-friendly y alineados con la Agenda 2030-2050. En definitiva, sean gilipollas. ¡Viva Rusia! Si se puede, yes we can. Y ya saben, pueden seguirme en las siguientes redes sociales. El blog El Cuaderno de Óscar Barbado, canal de YouTube, canal de Dailymotion, WhatsApp, Facebook y VK. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Viva Cristo Rey. Vamos a despedirnos. Que el Señor esté con vosotros y os acompañe en esta semana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.